diseñada para cautivar, para aprisionar, no para liberar, no para dar vida. Rápidamente anote los siguientes versículos, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente: todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué fue diseñada la ley? Para que todos quedaran bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 32 nos dice algo extraordinario, terrible. Dice: porque Dios sujetó por medio de la ley a todos en desobediencia. Dios usó la ley para sujetar a todos en desobediencia, para que nadie pudiera decir yo he sido obediente, sino que todos tuvieran que enfrentar y decir soy un pecador miserable, ten misericordia de mí. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 23 nos dice que Dios encerró, la escritura encerró todo bajo pecado. La ley estaba para aprisionar, para cautivar, para hacerlo usted reo de la justicia divina. Para eso fue la ley. Usted piensa que la ley es para ser santo, usted está gravemente equivocado. Usted piensa que la ley es para usted cumplir con Dios, usted está totalmente equivocado. La ley fue para meterlo a usted en una cárcel en la cual usted fuera acusado de pecado, sedición y traición al Altísimo. Y usted, convencido por el poder de la ley y del Espíritu Santo, clamara finalmente a Dios y dijera soy un miserable pecador, ten misericordia de mí. Para eso era la ley. Todo, dice, lo encerró bajo pecado para llevarnos a Cristo. Porque si la ley no nos hubiera demostrado que éramos miserables pecadores, nunca hubiéramos ido a Cristo. Somos demasiado orgullosos para pedir un Salvador. Siempre estaríamos tratando de pagar nuestra propia salvación. De hecho, muchos de ustedes todavía lo hacen. ¿Sí? Pero la ley fue dada para ese fin. Era la ley del juicio. Grábese eso en su mente. Era la ley del juicio. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Así era la ley. Y es una ley buena. Es una ley justa. Es una ley santa. Ojo por ojo, diente por diente. Así es Dios. Dios es juez supremo, perfecto. Su justicia es perfecta. Lo terrible del cielo, lo terrible de la justicia es que es perfecta. Cuando nosotros exigimos justicia, la justicia es perfecta. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Pero una vez que llegamos a Cristo, que estando encerrados en la prisión bajo la ley, bajo el juicio de Dios, y clamamos por misericordia y fuimos recibidos a misericordia, ya no estamos bajo esa ley. Ahora estamos bajo la nueva ley. Ya no tenemos que operar bajo la ley del juicio de ojo por ojo o diente por diente. O dígame, ¿usted quiere que Dios lo juzgue a usted ojo por ojo y diente por diente? Vamos a olvidar su vida pasada antes de conocer a Cristo. Desde que usted conoce a Cristo, ¿quiere que Dios lo juzgue ojo por ojo y diente por diente? ¿Seguro? Entonces le voy a decir cómo evitarlo. Porque hay muchos en este lugar que ahorita viven bajo el juicio de Dios, porque están operando bajo la ley de juicio en vez de bajo la ley de la misericordia. Están operando bajo la antigua ley en vez de bajo la nueva ley. Están operando bajo el antiguo mandamiento que la Biblia dice en Hebreos que fue abrogado por causa de su ineficacia. Dice para que fuera entonces introducida una nueva esperanza, pero muchos siguen operando bajo el viejo mandamiento en vez de bajo el nuevo mandamiento, que nos dice simplemente ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Usted ahora puede operar bajo la ley de misericordia o puede operar bajo la ley de juicio. Usted tiene esa libertad. ¿Sí? Ahora, cuando uno escucha las conversaciones de muchos cristianos, se da cuenta que están operando bajo la ley del juicio. Porque ¿sabe de qué hablan? Igual que los inconversos. De lo que les han hecho, de los problemas que le causa fulano, mengano y sutano. ¿Sí? Hablan de cómo han sido heridos, de cómo no se les ha tratado conforme a su bondad, de cómo no se les ha dado lo que les correspondía.
de cómo son víctimas de las injusticias de la vida del gobierno, del vecino, del pastor. ¿Sí? La mayor parte del tiempo estamos hablando así de cosas negativas. ¿A poco no es cierto? Vamos manejando, cómo va lento el de adelante. Ese policía es un inepto. Ese hermanito todavía le falta, no, ese hermanito le falta mucho. Pobrecito, le falta mucho. Mira nomás cómo se viste aquella. Y así estamos pensando más de las 3/4 partes del tiempo. Si usted examina sus pensamientos y sus conversaciones, usted va a encontrar que casi siempre son negativas, que casi siempre son de juicio. Hablamos en la convocación de que había 2 árboles en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Hay otro aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal que usted necesita conocer. Cuando escogemos eso, es cuando nosotros sentimos que tenemos suficiente entendimiento y suficiente información y suficiente madurez para hacer juicios justos y honestos en cualquier situación, y constantemente estamos juzgando y juzgando y juzgando, y el 99% de nuestros juicios son prejuiciosos y negativos. Continuamente lo hacemos. Es parte de nuestra cultura, es parte de lo que el mundo del cual hemos salido. Y los cristianos lo hacemos muchas veces más. Aprendemos tantito de la Biblia y ahora juzgamos todavía más que lo que juzgábamos antes. Antes no sabíamos nada, así que no podíamos juzgar tanto. Ahora sabemos mucho, el árbol del conocimiento. Y empezamos a juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. Y empezamos a operar bajo la ley del juicio. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? De que la ley del juicio es una ley de Dios, es una ley santa y justa, pero es la ley bajo la cual opera Satanás. Él es el fiscal y el verdugo. Él es el acusador de los hermanos. Y cuando usted está operando en la ley de juicio, juzgando y criticando y actuando como que usted sabe lo suficiente y tiene la suficiente madurez para emitir un juicio, usted está operando en el terreno del enemigo. ¿Sabía usted eso? Ha sido salvo por la gracia, ha sido redimido por la sangre de Jesús, pero está operando en el terreno de la justicia. Y en el terreno de la justicia es donde el enemigo se luce. Es el fiscal, es el acusador y es un experto. Y muchos cristianos, 3/4 partes del tiempo, le dan el lugar al enemigo. Se están cuidando a lo mejor de no infringir algún mandamiento y están a juzgue y juzgue y juzgue a todos los que sí lo infringen. Porque todos tenemos ciertas virtudes y ciertas debilidades. Y donde nosotros tenemos una virtud, juzgamos a los demás como pecadores y como cómo es posible que ellos hagan eso. Y donde nosotros tenemos debilidades, le pedimos a Dios que nos comprenda y que tenga misericordia de nosotros. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ajá. Pero eso no vale. No funciona así. No puedes operar debajo de las 2 leyes. Tienes que escoger la una o la otra. O operas bajo la ley del juicio o operas bajo la ley de la libertad. ¿Quieren encontrar la ley de la libertad? ¿Les gustaría conocerla? Búsquela conmigo, por favor, en Santiago capítulo 2. Ahora Jesús dijo, y yo quiero que usted nada más anote el versículo, no lo busque. En Mateo 7, versículos 1 a 2, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Cuántos nosotros hemos oído antes este versículo? ¿Verdad que sí? Es verdad. Usted empieza a juzgar con la ley de justicia, con la ley del juicio, y será juzgado por esa misma ley. Usted juzga a los demás ojo por ojo, diente por diente, y entonces usted también será juzgado ojo por ojo, diente por diente.
Usted empieza a señalar, a acusar en su mente, en su corazón, en sus palabras, en sus conflictos que se lleguen a presentar. Cuando usted ve un defecto en otro o cuando alguien le lastima a usted. Y el diablo va delante de Dios y dice: tengo derecho a la vida de Juanita, tengo derecho a la vida de Pedro, porque él está operando en la ley de juicio. Así que yo puedo entrar y operar en su vida. ¿Y sabe qué dice Dios? Es cierto. Está en la ley de juicio. Tienes derecho. Y empezamos a cosechar los frutos de los que sembramos. Porque ese pasaje dice, ¿verdad? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Nosotros pensamos que eso es solo para las ofrendas, pero no, mi hermano. El contexto principal tenía que ver con el juzgar, ¿sí? La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero dígame una cosa, si usted siembra una semilla de maíz, ¿cuántas semillas le rinde? ¿Cuántas? Un montón, ¿verdad que sí? Una semilla no produce solo otra semilla. Produce una mazorca con como 150 semillas. 200 semillas. Es la ley de la multiplicación, del aumento. Jesús habló de esa ley. Usted siembra, usted cosecha. Es la ley del juicio. Ojo por ojo, diente por diente. Usted juzga a los demás, usted está operando en la ley del juicio, usted será juzgado. Los humanos siempre estamos buscando que Dios tenga misericordia de nosotros, pero exigimos justicia para los demás. ¿Sí o no? No funciona. Usted exige justicia para los demás, está bien, es justo y recto. Dice, es que esa cosa que yo dije de esa muchacha, mira nomás la minifalda que está usando, ¿cómo es posible? ¿Me entiende? Es cierto. Es cierto, juicios no están basados necesariamente sobre mentiras. Pueden estar basados sobre cosas que son ciertas. ¿Sí me entiende? Pero está operando en la ley del juicio. Y en la ley del juicio, si usted exige justicia para esa persona, también entonces Dios va a hacer que todo lo que usted merece venga sobre su cabeza. El problema es que no solamente es lo que merece en la medida que usted lo merece, sino está la ley de la multiplicación. Una semilla produce 100. Hay un silencio bastante fuerte en este lugar. Y los cristianos estamos operando la mayoría de nuestras vidas bajo la maldición de esta ley, porque estamos operando en el terreno donde el diablo se luce. El diablo no conoce la gracia, a él no le ha sido otorgada misericordia. Él no conoce ese terreno. Cuando usted anda caminando en el terreno de la gracia y de la misericordia y de amar como Jesús amó, ¿cómo amó Jesús? Perdonó a costa de sí mismo. Perdonar no es nada más cerrar los ojos y decir que le hace. Perdonar es donde yo pago el precio para ayudarle a esa persona a arreglar lo que está mal en su vida. Ese es el perdón que Jesús nos enseñó. Él dijo, ámense de esa manera. Cuando operamos nosotros de esa forma, el resultado es que nosotros empezamos a recibir misericordia. ¿Cuántos aquí quieren misericordia para sus pecados? Estoy hablando de una cosa más seria de lo que usted cree. Mire, escuche tantito lo siguiente, ¿sí? Nada más le quiero comentar un par de detalles de lo que sucede. Un testimonio, ¿sí? ¿Ha notado cómo muchos hijos de padres alcohólicos también terminan alcohólicos? ¿Sabe por qué? Porque odian a su padre alcohólico, porque no lo pueden perdonar y la ley del juicio toma su efecto. ¿Sabe? Muchas mujeres nacen y crecen en un hogar con un padre alcohólico y juran, dice, jamás me casaré con un hombre alcohólico, jamás. Y se casan y 5 años después el hombre es un borracho, la golpea, la insulta y dice, ¿cómo fui a dar? ¿Cómo me fui a meter en esto? Está operando bajo la ley del juicio. No ha perdonado a su padre y por lo tanto aquello se está repitiendo en